noche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Amigos, feliz noche a todos. Nos encontramos de nuevo en la parapsicología, en esta escuela de parapsicología científica. Y hoy vamos a seguir hablando de un tema muy interesante que ya dejábamos el otro día. Y se trata ni más ni menos que de las estigmatizaciones. De las estigmatizaciones y de esos casos relacionados con las mismas, de famosos santos, casos que han acaecido a lo largo de la historia y que son ya muy conocidos de todos ustedes. Entonces, recordarán que terminábamos el programa hablando sobre la vida y fenómenos que acaecieron en la persona del Padre Pío de Pietralcina. Bien, hablábamos en general prácticamente de cómo había acontecido este fenómeno, pero no lo explicábamos en su totalidad. Entonces, vamos a comenzar ya sin más a hablar sobre este famoso padre, nacido en Pietralcina, Italia, en el año 1887 y fallecido en el año 1968. Decir que días después de haber cumplido 40 años de estigmatizado, siguió este famoso padre pues provocando dichos fenómenos de estigmas, es decir, las llagas de Cristo. La primera señal de sus estigmas la tuvo, recordarán ustedes que lo comentábamos, a los 26 años, al volver de una misa en la cual pues había revivido mentalmente el suplicio de la famosa y conocida crucifixión. Parece ser que al llegar a su casa se retiró a una choza de paja que se había construido pues al fondo del sitio. Cuando su madre lo llamó a comer, lo vio venir caminando con dificultad y agitando las manos en el aire. Por supuesto que al preguntarle qué le ocurría, el joven llamado Francisco Forgione contestó que no le pasaba absolutamente nada. Bien, cuando lo que sentía, conforme a esto, eran agudos dolores en los pies, las manos y el costado, ya daba los primeros síntomas. 5 años más tarde, siendo ya un monje, va con otro monje a rezar junto a un hermano que se encontraba sumamente enfermo. Y bien, por supuesto que los sucesos se siguen aconteciendo. Allí el enfermo y el otro monje ven de repente, que las manos del Padre Pío sangran. Aquí comienzan realmente los primeros fenómenos relacionados con la estigmatización del Padre Pío. Estas heridas de las manos miden 2 centímetros de diámetro. La sangre fluye, se coagula formando una costra que pronto cae y vuelve a salir la sangre de nuevo. Es decir, aquí tenemos un auténtico fenómeno de estigmatización, sin que nunca se declare una infección, que esto es lo más curioso. Perdón. Respecto de ellas, el doctor Luigi Ramanelli, médico jefe del Hospital Civil de Borletta, informa lo siguiente. Ramanelli comenta: he llegado a tener la seguridad de que sus heridas no son algo superficial. Ejerciendo cierta presión con los dedos y después tanteando la consistencia del grueso de la mano, he notado la sensación de un indudable vacío, comenta él. Y sigue afirmando: se observa la presencia de heridas muy parecidas en los pies, aunque de diámetro, por supuesto, ligeramente inferior. Las que sangran, en cambio, con mayor abundancia que las de las manos. En cuanto a la quinta llaga, aparece situada
en la frontal del semitórax izquierdo. Tienen la forma de una cruz invertida, cuyas dos aspas, una que mide 7 centímetros y 5 la otra, se cruzan oblicuamente y señalan una anchura de trazo como de 1 centímetro. Esta herida concretamente desprende mucha más sangre que las 4 restantes. Así que podemos imaginarnos la complejidad que el caso conlleva. Nos estamos refiriendo, desde luego, a uno de los más importantes estigmatizados que han existido a lo largo de la historia. Ha habido otros muchos, por supuesto, pero en lo relacionado con los santos y en lo relacionado con la Iglesia podemos decir que el Padre Pío de Pietralcina, pues yo creo que es el más famoso de todos ellos, y desde luego los fenómenos que produjo no han podido ser dilucidados hasta el momento a la luz de la ciencia oficial. Hola amigos, buenas noches. Efectivamente vamos a continuar con el caso de este famoso estigmatizado como era el Padre Pío de Pietralcina, que junto con Teresa Newman, de la que comentamos ayer todas sus vivencias, forman los dos el amplio elenco más característico dentro de las estigmatizaciones. Proseguimos con el caso diciendo que este dotado lo investigó el profesor Amica Digami, de la Cátedra de Patología Médica de la Universidad de Roma, junto con el doctor Giorgio Festa, siendo este último, y esto hay que decirlo porque a veces las connotaciones son amplias, siendo este último ateo. Ninguno de los médicos admite la posibilidad de estigmas de carácter natural, es decir, que las se produzcan de forma natural sin fraude, pero tampoco, esto también hay que decirlo, pueden encontrar una causa concreta de las heridas. Por lo tanto, hemos de decir que se plantean como posibles causas de las hemorragias pues la hemofilia, los traumatismos, trastornos de tipo histérico, incluso también la autosugestión, pero hay que decir que no logran ponerse de acuerdo con respecto a la causa real de estos estigmas del Padre Pío. Aparte de las heridas que sufría, también padecía una hipertemia constante que le hacía estallar los termómetros con que se le trataban de medir en el hospital de Nápoles. Es decir, se le ponían termómetros para medir su temperatura y era tal el grado que alcanzaba su cuerpo que estallaban los termómetros. Posteriormente, mediciones con termómetro indicaron una temperatura superior a 48 grados centígrados. En realidad son muchos los hechos fuera de lo común que se asocian con el Padre Pío. Su presencia provoca la curación de enfermos, la conversión de incrédulos e incluso reivindicación de delincuentes. De las llagas que padecía el Padre Pío, cuentan que se desprendía un aroma exquisito, cosa que además de ello pudo también comprobarlo el doctor Festa cuando llevaba un trozo de tela impregnada con la sangre del religioso, con objeto de ser analizada en Roma durante todo el viaje. Comprobó que esta tela que había impregnado con la sangre del Padre Pío desprendía un aroma espléndido, un aroma que era bueno para el olfato. Además hay que decir que el Padre Pío poseía un don especial, que era el de la ubicuidad. Este don le permitía ser visto de un lugar al mismo tiempo y también podía atravesar paredes y puertas cerradas cuando quería evitar la presencia de las personas que acudían a verlo, generalmente atraídas por su fama de milagrero. Es decir, que cuando el Padre Pío se veía acosado por la cantidad de personas que acudían en su presencia, pues bien para curarle un tipo de padecimiento o de enfermedad, o incluso para solamente contemplar su presencia, cuando se veía demasiado atosigado por esta presencia, desaparecía de la estancia atravesando las paredes sin que fuese visto hasta que él no consideraba conveniente que quedar delante de estos presentes. Como decimos, el caso no solamente es de estigmatización, sino también de la temperatura que rompía los termómetros, de la desaparición, de la conversión de delincuentes, es decir, cantidad de fenómenos que se relacionan con el Padre Pío. No obstante, hemos de decir que el tema incluso trascendió fuera de las fronteras de Italia, ¿verdad que sí, Luis? Pues sí, efectivamente es así, y a tal punto se extendió, por supuesto, la fama del Padre Pío, que incluso
que incluso el alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, organizó una campaña destinada a reunir fondos que permitieron la construcción de un hospital con capacidad para 1000 camas, ni más ni menos que 1000 camas. La casa para el alivio de los sufrimientos que acogía, en este caso principalmente, a los enfermos pobres o necesitados, y les brindaba los mejores servicios de la terapéutica moderna. Así que hasta ese punto llegó el caso tan famoso de este estigmatizado. Pero además, ofrendas de todo el mundo llegaban al Padre Pío, quien las destinaba por completo a su hospital. Vemos de nuevo el halo místico que afloró en torno a este famoso estigmatizado. Y también decir que a pesar de las curaciones milagrosas por su intervención, al sacerdote nunca dejó de causarle horror el ser considerado por muchos como si fuera un santo. Entonces, bueno, yo pienso que desde luego el Padre Pío ahí pecaba de suma modestia, y en cierto modo me parece lógico, porque esta ruborización que le surgía a consecuencia de que las personas pues estuvieran cerca de él y de que lo consideraran como un santo, pues es un punto a favor desde luego a tener en cuenta en torno a la personalidad del Padre Pío de Pietralcina. Pero vamos a seguir más allá. Sí, yo quería hacer un inciso con el tema de los estigmas, puesto que hemos de decir que son no solamente en los estigmatizados se ven las 5 llagas y la corona de espinas en su cuerpo, sino que además existen casos y fenómenos como el que consiste en la aparición espontánea de un anillo milagroso en el dedo de algunas mujeres particularmente piadosas, es decir, que aparecen estigmas en las manos, en los pies, en el costado, en la frente, y este es el caso de un anillo en el dedo anular. Y hemos de decir, por ejemplo, uno claro, el de Santa Catalina de Siena, que ya comentamos ayer, que decía que Jesucristo había colocado en su dedo anular un anillo de oro que tenía 4 perlas y un diamante. Sin embargo, nadie sino ella podía ver este anillo. El que sí podían ver distintos testigos era el de Celestina Fenouil, quien recibió un anillo descrito como una línea circular de un súbito color rojo. Además tenía una serie de pequeñas crucecitas y un engaste con un corazón atravesado por 3 puñales. Este anillo solo se hacía visible los días domingos y no estaba formado por costras, sino que era debido a una especie de coloración de la piel por congestión, es decir, una especie de hematoma en forma de anillo y con un corazón con 3 dagas clavadas, con 3 puñales. Como vemos, además de los ya tradicionales casos de estigmatización, pues también tenemos otros casos como este, el del anillo en el dedo de algunas mujeres que son especialmente piadosas, que tienen una especial concepción de la vida religiosa. Y ahora nos vamos a trasladar, por supuesto, porque la estigmatización no es propia de tiempos remotos, sino que también es propia de nuestros días. Entonces, vamos a relatar algunos casos actuales relacionados con este curioso fenómeno. El siguiente caso que vamos a relatar para todos ustedes, conocido después del Padre Pío, es el de la niña Cloretta Robertson, nacida en California, a quien a los 10 años y durante una cuaresma le aparecieron las heridas de las manos, los pies y el costado. Otro caso relacionado con los fenómenos religiosos. El Viernes Santo las llagas desaparecieron. Los médicos que la atendieron declararon que se trataba de un caso clásico de estigmatización. Pero lo especial, lo verdaderamente alarmante de esta niña es que, a diferencia de todos los demás casos, son de religión católica, por supuesto. Parece ser que esta niña era bautista. Pero además, porque aquí el caso no acaba, según una opinión del psiquiatra Joseph Lifshutz, una autoridad en el estudio de los estigmas, se trata de una de las escasas personas estigmatizadas, junto con San Francisco de Asís, que no han sido histéricas.
que no han sufrido el síndrome de la histeria. Ella dice, el facultativo es una niña absolutamente sana y normal. Vemos, por supuesto, que en este tipo de casos a veces el cuadro clínico correspondiente a la neurosis de conversión pues se da en este tipo de sujetos, al igual que en los posesos, que muchas veces hemos comentado en esta escuela, el síndrome de histeria, síndrome histeroepileptoide, la neurosis de conversión. Y ahora vamos a continuar. Sí, porque hemos de decir que el último caso de estigmatizados que conocemos es el de Miguel Ángel Poblete, un muchacho nacido en Curicó, Chile, quien a mediados del año 1983 declara que se le ha aparecido la Virgen en un cerro de la localidad llamada Peña Blanca, cercana a Valparaíso. Este niño, Miguel Ángel Poblete, fue abandonado por su madre después de nacer. Más tarde fue entregado a una familia que dirigía una guardería para niños abandonados. Allí crece como un hijo más y conoce días felices. 9 años más tarde fallece el jefe del hogar y los niños deben ser repartidos a distintos lugares. Entonces para Miguel Ángel pues comienzan los tiempos difíciles. Llega a un hogar de menores donde es hostilizado por su falta de rudeza. Un intento de violación por parte de los cuidadores lo hace fugarse. De ahí en adelante pasa a otro hogar de menores y posteriormente a otro y a otro más, conociendo toda clase de abusos, torturas e injusticias, hasta que por fin llega al hogar de Carlos van Buren, en Villa Alemana. Allí, en esta ciudad cercana a Valparaíso, empieza días que son mucho mejores. Al año siguiente, durante un paseo al cerro con 2 de sus compañeros, se le aparece la Virgen por primera vez. Las visitas se repiten todos los días. Entonces Miguel Ángel suele llevar con él a algunos de sus compañeros, de los cuales unos creen y otros no, ya que solo él es capaz de ver la aparición. La Virgen entrega mensajes para el mundo y hace también predicciones, como es habitual en estos casos. Expresa el deseo de que le construyan una capilla en el lugar y el muchacho le dice que aunque ha sufrido mucho, aún le esperan grandes dolores. Claro está, esta noticia pues empezó a ser difundida por todo el mundo. No solamente quedó circunscrita a la zona de Valparaíso, ni mucho menos a la de Chile, sino que empezó a extenderse por más sitios. Pues sí, así es. La noticia se extiende rápidamente y un par de meses más tarde hay constancia de peregrinaciones de alrededor de 10.000 creyentes que van a presenciar dichas apariciones. Aunque entre ellos hay sacerdotes, oficialmente la Iglesia no se pronuncia ante los acontecimientos. Sin embargo, los fenómenos hay que decir que se suceden. Curaciones milagrosas, luces en el cielo, nubes con forma de pez o de rostros. El día 19 de junio de 1984, durante una de las apariciones, Miguel Ángel, en trance, recibe por primera vez los estigmas. Sin embargo, estos no se presentan, hay que decir, en las extremidades ni en el costado, curiosamente, sino solamente en la cabeza. Son los correspondientes a la corona de espinas y las heridas aparecen en la parte superior de su cabeza, lo que coincide con la figura del sudario del Santo Turín. Hemos visto una secuencia fotográfica en que se aprecia claramente la formación de las heridas en el cuero cabelludo del muchacho y luego la sangre que corre abundantemente finalmente por su rostro. Bien, el doctor Alan Rojas Canala, quien ha examinado a Miguel Ángel y que fue testigo de la aparición de los estigmas, pues habla de pequeñas heridas punzantes que se formaban en la piel sana, en forma de un punto rojo que empezaba a crecer y a formar una gota de sangre. La gota era seguida por otra gota y al limpiar la sangre se podía observar ya una erosión pequeña como provocada por un instrumento punzante. Bien,
El tema continúa de la siguiente manera. En los minutos siguientes, el número de heridas aumentaba y el muchacho daba grandes muestras de dolor. Durante el trance, repite frases de Cristo, como por ejemplo, Padre, perdónalos, o Elí, Elí, lama sabactaní, etc. Al finalizar el éxtasis, todas las heridas desaparecían rápidamente, menos una, que según Miguel Ángel, que según él, correspondía a una espina que tenía clavada a Cristo debido a la incredulidad de un sacerdote que rechazaba la autenticidad de dichas apariciones. Al cabo de una hora ya no quedaban señales de heridas. Bueno, este es un caso más que tenemos recogidos a lo largo del tiempo, que no viene sino a enturbiar muchísimo más los controvertidos fenómenos de la estigmatización y que tampoco nos puede dar pues una luz, una posible dilucidación, una posible verdad acerca del tema. No obstante, de nuevo vamos a continuar el periplo por los casos de estigmatizaciones, por estos casos tan interesantes. Pues sí, pero hemos de decir también que es posible que el caso de Miguel Ángel Poblete pues sea otro de personalidad histérica o que provoque estos fenómenos como un modo de llamar la atención, aún a pesar suyo, claro está, como ocurría con los adolescentes con problemas en los fenómenos de poltergeist. Recordarán ustedes que comentábamos hace programas que cuando había un caso de poltergeist, pues ciertos adolescentes lo que hacían no era sino que llamar la atención provocando tipos de fenómenos que no eran paranormales, sino que eran fenómenos naturales aducidos pues a una fenomenología paranormal, pero que eran totalmente naturales. Como prueba de que las heridas no son provocadas por causas naturales, el doctor Alan Rojas aduce la velocidad con que desaparecen las marcas de estas, de modo que la piel queda completamente sana. Hay además otras opiniones, precisamente como la de la desaparición de las cicatrices, que puede ser una prueba de que el origen de las heridas sea histérico, de un síndrome histeroide, como era el caso de Teresa Newman. Sin embargo, hemos de decir que el doctor Rojas aduce que todos los exámenes médicos y psicológicos que se han realizado a Miguel Ángel Poblete lo muestran como un muchacho absolutamente normal. Es decir, que este niño no tenía un síndrome histeroide, como ocurre muchas veces en el fenómeno de poltergeist, sino que este niño pues tenía un cuadro psicológico normal para su edad, no tenía ningún tipo de trastorno psíquico ni psicológico. No obstante, hemos de decir que no siempre ocurre así y que la mayoría de los fenómenos que son realizados por o en adolescentes suelen ser provocados con la única característica y la única finalidad que la de llamar la atención hacia los mayores para que vean en ellos como una persona digna de merecer pues la atención de sus padres o de sus familiares o algo así. Pues sí, es una verdadera lástima, es una pena, pero esto sucede muy a menudo con los casos de fenómenos de poltergeist. Los fenómenos de encantamiento ya son otra cuestión, pero los fenómenos relacionados con un recinto determinado, con una casa como pueda ser la de ustedes, ocurre que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, el fenómeno está relacionado a un sujeto inductor que es una persona con trastornos psíquicos que va desde un cuadro clínico hasta una depresión, pero generalmente apuntando hacia un sujeto, hacia una persona, hacia un muchacho de unos 15 años. Es decir, hacia una persona adolescente, que es la que produce estos fenómenos por estos problemas psíquicos. Ojo, los produce conscientemente, no incontroladamente. También puede ser que ocurra que las produzca incontroladamente, pero en la mayoría de las ocasiones los produce conscientemente bajo numerosas artimañas y trucos que realiza, y podemos decir en torno a este tipo de fraudes que bueno, que el parapsicólogo pues muchas veces se encuentra invalidado y no tiene la posibilidad de objetivar las manifestaciones. Es decir, cuando llega al lugar de los hechos,
investiga al sujeto, le realiza una batería de test, descubre diversos síntomas relacionados con este tipo de enfermedades que acabo de comentar, pero a veces se escapa a su control. A veces el sujeto produce el fraude sin que el parapsicólogo se dé cuenta, sin que el parapsicólogo lo observe. Entonces yo creo que esto es lo más grave y en donde realmente reside el problema de dilucidar la fenomenología del poltergeist, que parece muy sencillo estudiar un poltergeist, pero que no es sencillo, que es muy difícil, porque además de estudiar al sujeto, hay que estudiar otras muchas causas con un aparataje que, ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, el parapsicólogo pues no tiene, porque